Hola, estamos muy emocionados, ya estamos terminando nuestra primera parte de esta serie de héroes, pero bueno, la siguiente semana estaremos comenzando la segunda parte de estos héroes de la fe y estamos muy emocionados por todo lo que vamos a aprender, a seguir aprendiendo. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a pasar juntos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro corazón, Señor, y queremos aprender de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En las clases pasadas aprendimos de la vida de Abraham y Sara, y vimos el nacimiento de Isaac y la difícil prueba que Abraham pasó al obedecer a Dios en sacrificar a su hijo. Bueno, vamos a ver más adelante que Isaac también tenía una familia, y hoy veremos cómo pasó sus últimos años y días en esta tierra. Nadie puede negar que la vida es complicada. No me lo pueden negar, ¿no? Somos seres complejos, hechos con ADN, que a menudo parecen tejidos con hilo de oro y alambre de púas. Pocos de nosotros somos totalmente buenos o totalmente malos. La mayoría del tiempo, nuestro ser interior está en guerra. Hoy veremos la familia de otro de nuestros héroes. Hebreos 11:20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les espera en el futuro. No hay palabra de Dios en una familia totalmente sana y funcional. Dios, en su gracia, se aseguró que sepamos que lo normal es más normal que lo normal. Eso quiere decir que debemos rendirnos a lo disfuncional. Significa que no tenemos que avergonzarnos cuando nos rendimos a Dios y lo dejamos resolver los enredos y desastres de nuestras vidas. Isaac igualmente se rindió a Dios y dejó que Él resolviera el enredo en su familia. Leamos. Génesis 27, 1 al 4 dice: Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Le dijo: aquí estoy. Le contestó Esaú: como te darás cuenta, yo ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Pero no contaba con la astucia de ¿quién? De Rebeca, su esposa. Ella llamó a su hijo favorito Jacob y le dijo que había escuchado que su padre iba a bendecir a Esaú. Ella no quería que Jacob se quedara sin la bendición de Isaac, así que ideó un plan para engañar a su esposo y que le diera la bendición a Jacob en lugar pues de Esaú. Qué terribles eran estos dos, ¿no? En algún momento de su vida, Jacob debió necesitar unas buenas nalgadas, pero Rebeca, su madre, no sería la más indicada para dárselas, pues todo lo que él sabía, ella se lo había enseñado. Ella le había enseñado a ser mañoso. Los hebreos entendían que la bendición significaba mucho más de lo que nosotros comprendemos. Nosotros andamos bendiciendo a todo el mundo, bendiciones aquí, bendiciones allá, por cualquier motivo. Esa clase de bendición que los hebreos y esa no es la clase de bendición que los hebreos aprendieron de Dios. El relato de Isaac y las bendiciones a sus hijos son un perfecto ejemplo. Como ya sabes, Isaac debía bendecir a su propio hijo, pero su segundo hijo lo engañó. Obviamente, Isaac se sentía devastado por haber sido engañado para que le concediera a Jacob la bendición que le pertenecía. ¿A quién? A Esaú, su hijo mayor. Todos nosotros nos hemos preguntado por qué simplemente no cancelaba esa primera bendición y ya. Bueno, si se hizo sentir engañado, ¿no? Si se sintió engañado. La razón por la cual Isaac no podía invalidar su bendición es porque era ya un pacto. Era algo serio, algo que se hacía una sola vez y no podía quebrantarse. La palabra pacto en el hebreo original es berit, que significa cortar o atar. Se hace pasando en medio de pedazos de carne.
Un ejemplo de un pacto en el Antiguo Testamento era el corte de la carne del prepucio en la circuncisión. Eso era un pacto, es un pacto. Pacto también significa prometer, aliado, conveniente, hacer alianza. Bueno, usted también ya conoce la palabra y sabe que cuando uno hace un pacto o una promesa, no debería tomarlo a la ligera. Y bueno, ahora vamos a leer la bendición que le dieron a Jacob, bueno, pero pensando como si se la dieran a Esaú, ¿no? Vamos a ver ese momento en donde Isaac bendice a Jacob en lugar de Esaú. Y está en Génesis 27, 27 y 28. Dice así: Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Qué hermosas palabras vemos aquí que Isaac le declara a su hijo Jacob. Pero bueno, hay que aclarar algo. Aunque este ejemplo tiene que ver con una bendición y la otra cosa con un pacto o promesa, el común denominador era el nombre del Señor invocado en cada voto. Los hebreos nunca utilizarían el nombre de Dios de forma indiscriminada o a la ligera nada más. De hecho, si nos vieran a muchos de nosotros cómo somos dando promesas, ¿verdad? Juramentos que nunca cumplimos, se escandalizarían y se tirarían, yo creo, al piso, y bueno, yo creo que se espantarían mucho, ¿verdad? Se llevarían las manos a la cabeza por temor a una represalia divina. Los antiguos hebreos reverenciaban de tal manera a Dios que temían aún pronunciar en voz alta su nombre, como Yahvé, ¿no? Jehová, así que lo reemplazaban por el sinónimo Adonai. Y en caso de invocar el nombre del Señor en un voto, bueno, ellos creían que solo Dios tenía el poder para quebrar ese voto. Entendían que Él era un Dios de pactos, un Dios fiel. El voto que se hacía tenía que cumplirse. Pero bueno, vamos a volver a la historia de Isaac. Y vamos a preguntarnos aquí, ¿en qué momento entró en juego su fe? Bueno, Isaac era un anciano y sus ojos estaban débiles, o sea, ya no veía. Por esa misma razón, como le quedaba poco tiempo de vida, él decidió que era el momento justo de transmitir esa bendición, pero se la dio al hijo equivocado. La Biblia nos habla que desde el vientre estos dos, Esaú y Jacob, estaban en guerra, se estaban peleando. Y vamos a ver ahí en Génesis 25, en el verso 19. Dice: esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque ésta era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Un poco dramática, ¿verdad? Esto fue, entonces, ¿qué hizo? Fue a consultar al Señor. Y Él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aunque Isaac fue engañado por un plan bien diseñado entre su hijo menor y su esposa, Isaac eligió respetar el nombre y soberanía de Dios a pesar de este terrible engaño. Imagínense, el único detalle que se destacó en la vida de Isaac fue su fe al bendecir a sus hijos, porque finalmente también bendijo a Esaú, también lo bendijo, y estuvo dispuesto a hacerlo previendo lo que les esperaba en el futuro, ¿no? Dios ya había dado una palabra, y aquí vemos la fe. Vamos a verla desde 2 puntos de vista distintos. Y la primera dimensión de fe
es que, bueno, número 1, creemos y en consecuencia actuamos. Lo que creemos es el resultado de lo que vamos percibiendo y asumiendo como cierto, y por eso actuamos. Isaac, por ejemplo, es el ejemplo de Isaac, conocía perfectamente a Dios como para saber que había más en juego de lo que se veía a simple vista, ¿verdad? Después de todo, bueno, ya sabemos que Isaac había contemplado pues la vista desde el monte Moria, cuando se vio reflejado, imagínense, en el cuchillo de su papá, que lo iba a sacrificar, ¿verdad? Isaac era un hombre, ya era un joven, cuando su padre Abraham lo ofreció a él sobre el altar. Aquel acto ciertamente demostró fe, disposición y sumisión de parte de Isaac. La segunda dimensión de fe es creemos y en consecuencia no actuamos, y eso es diferente. Esa fe requiere que no hagamos nada, mientras que nuestra naturaleza humana nos va a pedir a gritos que interfiramos. Este tipo de fe puede verse en varias ocasiones en la vida de Jesucristo. El confiar en el plan soberano de Dios también hizo necesario que en ciertas ocasiones Jesús no actuara, aun cuando tenía el poder de hacerlo. En Mateo 26, 47 al 56 encontramos un claro ejemplo. Y bueno, es necesario que lo leamos. Y yo quiero que lo leas en tu casa, por favor, con tranquilidad, para que veas este ejemplo. Cuando Jesús iba a ser arrestado, él tenía el poder de defenderse al invocar el nombre de Dios, y tendría los ángeles a su disposición, pero no lo hizo, pues el plan de Dios era que él fuera a la cruz. Si Jesús hubiera hecho uso de su poder, nosotros no seríamos salvos. Entonces, esto es muy importante. Tal vez tengas que pausar y volver a leer. Vamos a la conclusión. Si hemos caminado con Dios suficiente tiempo, puede que haya habido ocasiones en las que la fe exigió que no actuáramos. Cuando nosotros, dentro de nosotros, quería poner en acción algo, ¿no? Bueno, la sabiduría es conocer la diferencia entre estas dos dimensiones de fe, cuando debemos actuar y cuando no debemos actuar. Y bueno, vamos a terminar orando. Señor, gracias, Padre, por retarnos y conocer, Padre, la vida de estos héroes, Señor, que tanto nos han bendecido. Amamos, Señor, tu palabra, amamos que nos retes cada día más. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado a tu Hijo, que aún Él no usó su poder cuando tenía derecho a hacerlo, y nos ha dado ejemplo. Señor, gracias por esta salvación eterna, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Nos vemos en la próxima ocasión. Les recordamos que nosotros somos Amistad Vida y que estamos integrados por Grupos Conexión. Los Grupos Conexión son Amistad Vida. Y bueno, les recordamos que los domingos tenemos reuniones a las 11 y a la 1 de la tarde. Y los viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro live. Así es, que tengan un bonito día, nos vemos.